¿no? Devolvámonos justamente a la presentación y al concepto de sistema numérico. Ok. Y el concepto justamente de machine epsilon. ¿Qué es machine epsilon? Bueno, machine epsilon se define en la cantidad más pequeña de f, ¿okay? Tal que no es omega pequeño. Vamos a ver. ¿Quién era omega pequeño? Omega pequeño era el número más pequeño negativo representable. ¿Ok? Uno dice, bueno, entonces el omega pequeño es un número que está cerca del cero cuando le cambiamos el signo a omega pequeño negativo a la izquierda. Y el número omega pequeño es el número que está cerca del cero a la derecha. ¿Ok? Entonces, eso es omega pequeño y sobre esto no hay duda, ¿no? Cada sistema numérico tiene el menor número, el número más pequeño representativo, ¿no? Del sistema numérico. Sin embargo, uno se da cuenta que cuando suma el número 1, ¿no? Si uno hiciera 1 más omega, el computador le entrega 1. Entonces dice, bueno, qué extraño, ¿no? Si nosotros tenemos omega y lo sumamos a 1, ¿por qué el computador me da 1? Porque el computador, a pesar que este número lo tiene, cuando lo suma 1, ¿no? Por una razón de operaciones, ahora, digamos, uno podría investigar, de hecho uno podría hacer un cálculo, no es parte de este curso, pero quien va a ver procesadores lo va a ver, que cuando tiene el número pequeño en su sistema numérico de punto flotante de ese procesador y lo suma a 1, le va a dar 1. Entonces no sirve, no me sirve omega. Entonces, en programación numérica, la máquina, es decir, la computadora, la calculadora, se caracteriza por otro número que se llama machine epsilon, o epsilon de la máquina, traduciendo el inglés, ¿no? Y se define como la cantidad más pequeña de f, tal que 1 más epsilon es mayor a 1. Ahora, como la operación se hace con el sistema numérico en punto flotante, o sea, en una computadora, entonces justamente la operación es la siguiente. Es flotante de 1 más epsilon es mayor de flotante de 1. O sea, la representación de este número, ¿no? En punto flotante en nuestra computadora es mayor a 1. ¿Ok? En cambio, si nosotros hiciéramos, lo voy a hacer por acá, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, flotante, ¿no? Voy a poner float. Float de 1 más omega, esto es igual, no mayor. Float de 1. Entonces, el flotante de 1 es igual al flotante 1 más omega, lo cual no es aceptable, ¿no? Entonces, la computadora se caracteriza por una cantidad que se llama machine epsilon y que se puede calcular en la computadora. ¿Cómo se podría calcular? No, uno podría hacer un código, ¿no? De hecho es así, donde comienza a sumar números a 1 con un while, ¿no? Y se da cuenta que es mayor que 1, es mayor que 1. Y va reduciendo ese número, lo divide por 2, lo divide por 2. En cierto momento llegará a una cantidad que cuando la suma 1 le va a dar 1. Bueno, eso es el machine epsilon. ¿Ok? Entonces, el flotante de 1 más epsilon es mayor al flotante de 1. ¿Ok? Entonces, el número anterior, que digamos, que cuando hacemos el cálculo en la computadora, nos va a dar algo mayor que 1, y después de esa frontera es igual a 1, bueno, este número que le hemos sumado a 1 lo vamos a llamar machine epsilon. ¿Por qué? Porque cuando vamos a llegar a un número menor que epsilon, ya va a dar 1. ¿Okay? Entonces se caracteriza epsilon de la máquina, la cantidad más pequeña de f, tal que el flotante de 1 más esa cantidad es mayor a la flotante de 1. Entonces, generalmente,
¿no? El epsilon, el machine epsilon, siempre es mayor que el número más pequeño positivo representante. O sea, que el flotante, como vimos antes, de 1 más omega es igual al flotante de 1. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Okay? Entonces, si uno mirara, ¿no?, el sistema numérico en punto flotante, uno se da cuenta que dispone del número más grande positivo representable, del número más grande negativo representable, del número más pequeño positivo, ¿no? Del número más pequeño, vamos a ponerlo por acá, negativo, y luego de un machine epsilon, ¿ok? De un machine epsilon que tiene que ser, digámoslo así, esto es por acá, voy a hacerlo bien. Nosotros tenemos el omega, ¿ok? Que es este, y el epsilon que está un poquito más a la derecha, más grande, ¿no? Al igual, después tenemos el menos omega, cerca del 0, después no hay nada, ¿no? Y después tenemos, si quieren, el menos epsilon, ¿no? Vamos a cambiar de número, de signo. ¿Okay? Entonces, hay una cantidad que no se puede trabajar, que es el omega, ¿no? Hay que trabajar con epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces, resumiendo, si ustedes sumaran 1 más omega, el computador lo arroja en 1. Y si ustedes sumaran 1 más epsilon, el computador sí lo reconoce, esa operación ilícita, y lo arroja un poquito más a la derecha que 1. ¿Ok? Es el primer número después del 1. ¿Ok? Entonces, digamos que de ahora en adelante tenemos que identificar la diferencia entre números pequeños y números que sumados a 1 son representables. Ahora, aquí se hizo un cálculo, ¿no? Uno lo podría ver, hay una fórmula para calcularlo, ¿no? Si uno conoce la base del sistema y conoce, digámoslo así, el número de cifras significativas, puede estimar el epsilon. Para un sistema que usa corte, el epsilon de la máquina es la base elevado a menos s más 1. Ese es el número de cifras significativas. Para un sistema que usa redondeo, el epsilon, ¿no?, de la máquina con redondeo es lo mismo que antes dividido 2. Es un medio. ¿Okay? Entonces, sabemos ya que si utilizáramos corte, una computadora tendría un número más pequeño que sumado a 1, sea mayor a 1. Y ese número se puede calcular. Es la base elevado al número de cifras significativas más 1. Y si usara redondeo, es la mitad de eso. O sea, es mejor usar redondeo, ¿no? Tenemos un epsilon un poquito más pequeño, la mitad del anterior. Entonces ya redondeo, ustedes ven que redondeo ya permite aproximar mejor los números y tener un machine epsilon más fino, ¿no? Más preciso. Bueno, entonces uno lo podría hacer, por ejemplo, en este cálculo, en este sistema numérico punto flotante, significa base 10, 6 cifras significativas, exponente menor menos 8 y exponente mayor 30. Para el cálculo solo ocupamos la base y el número de cifras significativas. Digamos que los exponentes aquí no entran. ¿Okay? Entonces, en esa base uno podría calcular el número más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño? Bueno, primero le pongo el exponente menos 8. Y luego, el número más pequeño es que no sea 0, ¿no? Porque 0 no tiene, digamos, no es el número más pequeño. 0 es prácticamente el eje central de esta representación, ¿no? Entonces, el número más pequeño es cuando colocamos 1 acá y todo el resto 0. Como son 6 posiciones, ¿no? Ustedes ven que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el número más pequeño en esa calculadora, en esa computadora, es 0,1 por 10 a la menos 8. No hay números más pequeños, ¿no? Porque el 0,01
básicamente no es representable, ¿no? ¿Por qué? Porque 0,01 no es normalizado, habría que ponerlo en 0,1, sería por 10 a la menos 9, y el menos 9 no existe en ese sistema. ¿Okay? Vean que entonces en algún momento podríamos llegar a limitar nuestro conjunto de números. Bueno, ¿cuánto vale el machine epsilon? Entonces ya sabemos cuánto vale omega. Nosotros sabemos que en esa computadora uno podría hacer la simulación. Si uno sumara este número 1, obtendría 1. Esa computadora no lo puede ver. Bueno, entonces, ¿cuál es el número que ve la computadora? Es el machine epsilon. Vamos a ver, ¿cuánto vale para una computadora que utilizara corte? Bueno, 10, la base, menos 6, número de cifra significativa, más 1. Si ustedes lo ven, es prácticamente haciendo todos los cálculos, ¿no? 0,1 por 10 a la menos 4. Eso es el machine epsilon si usara corte. Si usa redondeo, es la mitad, ¿no? Lo vimos antes. Entonces, digamos que sería un medio por ese mismo número que vale 0,5 por 10 a la menos 5. Entonces, eso es el número que si usted lo suma a 1, le va a dar mayor que 1. ¿Okay? En esa computadora. Entonces, si usa redondeo, el número que la computadora ve, vamos a borrar esto, si usara redondeo, el número que la computadora ve es prácticamente 0,5 por 10 a la menos 5. O sea, es el número que acabamos de calcular. ¿Okay? Esto es con redondeo. Muy bien. Entonces, no es porque hay que recordar, etcétera, etcétera, simplemente hay que tener sensibilidad sobre el hecho que ustedes ven que conforme vamos profundizando el conjunto de números de una computadora, hay fuentes de errores. ¿Okay? Bueno, y ahora un concepto antes de pasar a la serie Taylor, que ustedes ya probablemente ya vieron en cálculo, es el criterio Scarborough. Eso es un concepto importante. ¿Okay? Entonces lo vamos a subrayar, ustedes lo pueden encontrar en el texto y en muchos textos de cálculo numérico, de método numérico, porque Scarborough es un matemático inglés que con la llegada, ¿no?, de la computación numérica, es decir, aprox, para que ustedes, digamos, sepan, probablemente se han hecho alguna lectura, en los años 60 se desarrollan los cálculos numéricos pesados, ¿no?, porque es el desarrollo computacional con la computadora. Antes había cálculo numérico, pero era un cálculo numérico limitado, porque se hacía, digamos, con cálculo manual. Digamos, las primeras computadoras importantes en los años 60. Entonces, la ingeniería nuclear, la ingeniería de cálculo, ¿no?, estructural, en el caso civil, la ingeniería termofluídica, en el caso de procesos, etcétera, etcétera, comienzan a incorporar cálculos de apoyo para validar y calcular magnitudes de procesos o de productos, ¿no?, aeronáutica, por ejemplo. Entonces, Scarborough, estudiando los métodos iterativos, vio que hay una relación importante entre la cifra significativa de un cálculo y el error aproximado relativo. Es decir, Scarborough se dio cuenta que si uno pudiera calcular el error aproximado relativo, podría saber cuánta cifra significativa tiene ese cálculo. Y eso es muy importante, porque de ahí en adelante, los softwares científicos, ¿no?, la librería científica que están disponibles para el diseño de instrumentación, para el diseño del cálculo de proceso, para simulaciones de tipo mecánico, ¿no?, cálculo estructural, etcétera, disponen de una guía para poder decir que cuando se hace un cálculo, supongan ustedes, ¿no?, a calcular, no sé, deflexiones en una placa, ¿no?, cargada con una cierta distribución de cargas. Bueno, esas deflexiones tienen que ser calculadas en muchos puntos de la placa, ¿no? A mano uno lo puede resolver simplemente, digamos así, por pocos puntos, pero si tiene que calcular la deflexión de una placa importante, con una precisión, tiene que hacerlo el computador. Bueno, entonces en ese caso, es una ecuación diferencial, se resuelve numéricamente y se podría estimar cuál es la cifra significativa. Es decir, son deflexiones de nanómetros precisos, son de milímetros o de décimo de milímetros, etcétera, etcétera. Bueno, es importante entonces, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué se basa? Bueno, primero,
vamos por puntos, ¿no? Primero tenemos que registrar, ¿no? Como sabíamos antes, esto también le ponemos un porcentaje, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula del error aproximado relativo? ¿Ok? Es esto. Eso ya nosotros lo sabemos. O sea, la actual, la anterior, la actual. ¿Ok? Entonces, cuando confrontamos la actual, digámoslo así, con la anterior, podemos calcular el error aproximado relativo. ¿Ok? Entonces, digamos que de aquí podríamos tener la definición de error aproximado para el cálculo I en porcentaje, para el cálculo cualquiera, ¿no? Obviamente I corre entre el cálculo se hizo para x0 el valor inicial, ¿no? El primer cálculo probablemente va a ser x1. ¿Ok? Y esto corre, si quieren, hasta xn, ¿no? De tal manera que tal vez el resultado final sea, supongamos, xn más 1. ¿Ok? Podría ser así. Entonces, final y último cálculo que entró en el ciclo, que después, cuando llegó xn, el procesador de ese sensor dijo, está bien, eso es el cálculo final. Entonces, cuando llegó xn, calculamos xn más 1. ¿Okay? Vamos a poner las letras n menores, ¿okay? Para que sea más claro. Entonces, xn, n minúsculo, fue lo que entró y xn más 1 es lo que finalmente calculó. Entonces, aquí termina el cálculo, ¿no? Fin. Bueno, todos los datos se pueden monitorear por un error que ya vimos que lo podríamos calcular de esta manera. Aquí está la definición, ¿no? Entonces, ustedes ven, es una definición aceptable. Dice actual, anterior, actual. Podríamos también haber dicho xy más 1, está bien, es lo mismo, menos xy más 1. Si es que consideramos la actual xy más 1, ¿no? Ahí depende, ¿no? Como son vectores, el índice puede ser y o y más 1, o y menos 1, ahí da lo mismo. Bueno, entonces ahí tenemos la definición de error aproximado. Ahora, aquí está lo que se llama fórmula de Scarborough. Eso es, la vamos a utilizar en los cálculos y nos va a quedar un poquito más clara, ¿no? Al inicio puede ser que nos confunda un poco, pero digamos, aquí está la definición. Dice así, en un cálculo iterativo, es posible demostrar, ese trabajo que hizo Scarborough, que si se cumpliera esto, ¿okay? Ahora lo vamos a leer, ¿no? Cada parte. Si se cumpliera esto, entonces el valor xy que sale del cálculo, o el valor de ese momento, tiene n cifras significativas. ¿Okay? Entonces tiene n cifras significativas. Si confunde el n, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar más bien este n, para que no sea el mismo, porque una cosa es la cifra significativa, una cosa es el vector de datos, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, como en el Chapra se usa n minúsculo, nosotros lo que hacemos es que modificamos, perdonen, vamos a modificar esto. ¿Ok? Entonces hagamos así. En lugar de llamar el vector n, lo llamamos m. Así no hacemos confusión. Entonces más bien lo vamos a recalcar. Entonces el dato sería final m más 1. Y entonces lo que tendríamos aquí es que entra m. ¿Okay? Eso es el vector de datos, ¿no? Pongamos n. La cifra significativa, en cambio, el Chapra la usa con n, por lo tanto registramos n. Son dos conceptos diferentes, como el Chapra la determina, ¿no? Para estar con la misma nomenclatura. Bueno, entonces, las cifras significativas son n siempre y cuando se cumpla esto. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar un error, digámoslo así, viene del inglés deseado, digamos, set, puesto. ¿Okay? Eso significa set del inglés. Y nuestro error se llama epsilon a i. ¿Okay? Eso es nuestro epsilon a i. Ahora, cuando nuestro error es menor a este, calculándolo así, tenemos que hacer un ejemplo, ¿no?
cuando este error es inferior al epsilon set, entonces el dato tiene n cifras significativas. ¿Okay? Si esto se cumpliera, nuestro cálculo tiene n cifras significativas. Ahora tenemos que hacer una aplicación. Al inicio, repito, no va a quedar claro. Entonces, veamos lo que dijo Scarborough y luego lo aplicamos. Scarborough dice así, tal cual. Es posible demostrar que si se cumple esta, en este recuadro, ¿no? Tal cual, entonces nuestro dato tiene n cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que regula que nuestro cálculo sea preciso con n cifras significativas? Lo regula el error, porque nuestro error tiene que ser menor, ¿no? Como ustedes ven, al epsilon set. Y el epsilon set, ¿no? Voy a tratar de focalizarlo, voy a cambiar de color. El epsilon set, vamos a colocar un color azul, el epsilon set, ¿no? este dato, depende directamente de este número, o sea, de las cifras significativas. Entonces, si varía, si por ejemplo nosotros queremos 8 cifras significativas, tenemos que poner aquí 8. Entonces tenemos que trabajar el algoritmo hasta que nuestro error sea menor del epsilon set. Pero el epsilon set no es cualquiera, es 0,5 por 10 elevado a la 2 menos 8, un porcentaje. Cuando nosotros llegamos a este punto y logramos amenorar, ¿no? Aquí digamos como que el procesador tuviera el epsilon set definido por el número de cifras significativas, ¿no? Número de cifras significativas, ¿no? Ahora no es el vector, es n, ¿no? Sigamos el chapla. Número de cifras significativas, ¿no? Que por lo tanto lo determina. Y cuando nosotros llegamos a este punto, arrastramos nuestro cálculo y lo comparamos. ¿Okay? Entonces, en este punto lo comparamos. Entonces, si es menor, ya tenemos las 8 cifras significativas y por lo tanto salimos, ¿no? Supongamos que queríamos 8. Si no es menor, volvemos y hacemos el ciclo. Calculamos el nuevo error y otra vez, ¿no? A comparar. Bueno, entonces, digamos, eso tenemos que hacerlo con un ejemplo para que quede claro. Pero conceptualmente lo que quiero, digamos, que quede, digamos, por lo menos previsto, es que es posible, a priori, determinar el número de cifras significativas de un cálculo numérico. Es suficiente aplicar el criterio de Scarborough, que es este matemático inglés, digamos, que estudió los procesos de cálculo iterativos. Bueno, entonces, históricamente, digamos, desde siempre, ¿no? La serie Taylor es, ustedes ven que básicamente ya después tenemos que ver el ejercicio, lo veremos seguramente, vamos a ver en qué momento, a continuación de esta misma sección o de la próxima reunión a que seguimos con esta, ¿no? Entonces, la serie de Taylor, es, como se decía, históricamente es un algoritmo simple, digámoslo así, iterativo, porque ustedes ven que la serie de Taylor es calcular un primer valor. Ahora vamos a ver la fórmula, ¿no? Después calcular un segundo valor, calcular un tercer valor, etcétera, etcétera. O sea, la serie de Taylor podría, ¿no? Si el procesador dice, voy a utilizar una expresión lineal, ¿no? Todos sabemos que la expresión lineal no es nada más que una recta que tiene un intercepta, una pendiente y un desplazamiento. Ok, entonces nuestro sensor está programado con un algoritmo numérico lineal. Hacemos el cálculo y nos dimos cuenta, no, un momentito, esto no funciona, ¿no? Esa aproximación lineal no es correcta. Okay, tengo, por ejemplo, estoy calculando posiciones de un robot, tengo muchos errores con respecto a una coordenada, por ejemplo, rotacional, ¿no? Un azimut. Entonces necesito incorporar la derivada segunda. Necesito saber la curvatura de esa trayectoria. Ok, entonces itera y añade, ¿no? Es un cálculo anterior, tiene que tener la derivada segunda y hace el cálculo. Después dice, no, un momentito, tampoco la derivada segunda, es una trayectoria más compleja, tiene una forma probablemente cúbica. Ok, entonces ustedes ven que igualmente un algoritmo que controla un sistema, digamos, funcional, ¿no? Un hardware, podría en algún momento ser limitado por la precisión.
Entonces, este proceso es un proceso iterativo. La serie de Taylor es un proceso iterativo, ¿no? Porque itera primero con una constante, luego la línea, después la parábola, después la cúbica, y ahí dependerá del grado, ¿no? En ingeniería se espera que con una cúbica, a lo sumo, podamos resolver nuestro problema, ¿no? Ojalá que sea lineal. Bueno, entonces la serie de Taylor es una aproximación de un valor que, como dice Recita, es básicamente la forma de calcular el valor de la función en un punto, ¿no? En un punto que se desplaza de un punto base por una cantidad h, x es el punto base, x más h es el punto donde calculamos. Entonces, punto base, x, la derivada en x, la derivada segunda en x en el punto base, etcétera, etcétera. Y aproximamos el valor nuevo con un desplazamiento, una distancia h, de donde se encuentra el punto base. Esto se ve mejor, digámoslo así, en esta figura, ¿no? Donde, por ejemplo, podríamos decir que xy es el punto base y xy más 1 es donde vamos a calcular. ¿Okay? O x es el punto base y xy más h es el punto donde vamos a calcular. Ahí depende, tenemos que poner de acuerdo, justamente va a la redundancia, a la fórmula que se usa en los libros, ¿no? Y si usted revisa en el chapter o en cualquier otro texto, normalmente esta es una expresión equivalente a esta otra de la serie de Taylor. Entonces, al final, esa es la forma, digamos, funcional, ¿no? La expresión matemática. Pero, ¿qué es lo que hace la serie de Taylor, ¿no? Bueno, anteriormente era una forma de aproximar datos. Y hoy en día se programa en un computador también para aproximar datos. Y los matemáticos, o en caso científico, se usa para validar, porque es una fórmula que en algún momento permite justamente aproximar un dato. Y si se añade en infinito término, el cálculo se vuelve siempre más preciso. Siempre y cuando, como ustedes aprendieron en cálculo, la serie sea convergente, porque puede diverger. ¿Okay? Entonces pongamos en el lado positivo, que sea convergente. Bueno, entonces, lo que recita el teorema de Taylor es lo siguiente, ¿no? La serie de Taylor dice que, dado el valor de la función en un punto, y los valores de todas las derivadas en ese punto, significa que la función tiene que ser continua, derivable, la derivada prima tiene que ser derivable, así continua. Si todos son continuas y derivables, uno podría calcular, ¿no? De acuerdo al teorema de Taylor, la serie de Taylor. Al final, se puede calcular el valor de la función en cualquier otro punto, ¿no? Porque h es la distancia de la cual nosotros nos alejamos del punto base. Punto base, recuerden, era x o, si quieren, xy. Para calcular, ¿no?, la función en un punto nuevo, x más h, o si quieren, xy más 1. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros no conocemos y esto es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar esta aproximación. Obviamente hay un error, ¿no? Todos recordamos que el error, que es el truncamiento de la serie de Taylor, o el error, o el residuo, o sea, lo que queda, ¿no? Uno dice, bueno, uso una expresión lineal, ¿de cuánto me equivoco? Bueno, se puede estimar todo esto. Pero eso tiene una fórmula, ¿no?, que la determinó Taylor, que básicamente se podría decir que vale Rn, ¿okay? O Rn de x, que es el error de truncamiento. ¿Okay? Entonces, ahora repitamos. Vamos a hacer un cálculo de ingeniería, vamos a utilizar un algoritmo como la serie de Taylor, ¿no? Ese es un pretexto, ¿no? Ese es un caso. Podría haber sido otro. Y nos queda algo. Lo que queda es el residuo. ¿Ok? Bueno, entonces, este residuo tiene que ver, ok, tenemos 10 minutos para terminar, muy bien. Este residuo tiene que ver con la derivada sucesiva, ¿no? Ustedes recuerdan que el residuo de la serie de Taylor se calculaba con la derivada sucesiva. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, ahí puedo estimar el error. El problema, si nos recordamos de la serie de Taylor, lo vamos a ver ahora, es que queda indeterminado dónde calcular la derivada sucesiva. Es decir, uno podría estimar el error y decir, ok, me equivoqué de tantos gramos, ¿no?, en este cálculo, porque utilicé un algoritmo que tenía la serie de Taylor y que despreció una cantidad de términos. Ok, entonces necesito saber cuánto es el error.
voy a la fórmula y la fórmula me dice, evalúe la derivada sucesiva. No sé, usted utilizó línea. ¿Okay? Entonces, evalúe la derivada segunda, la sucesiva, en un punto xi. Pero, ¿cuánto vale xi? Para saber, ¿no? Es un valor de x que se encuentra en algún punto en el intervalo. Ah, bien. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encuentra xi para poderlo evaluar la derivada segunda? Bueno, queda una indeterminación. Entonces, como es desconocido, el error de truncamiento debería estimarse de acuerdo a algún criterio. Es decir, nos queda una fórmula, pero que tenemos que después ver cómo la aplicamos. Digamos que ahora, en teoría, tendríamos los pasos, ¿no? Para poder hacer, digamos, el ejercicio. Que lo vamos a hacer, ahora lo vamos a presentar seguramente, después lo vamos a completar. Entonces, la serie de Taylor, revisen la definición, está dada, esta es la fórmula, ¿no? Tenemos que interpretarlas. Y básicamente hay una expresión parecida, que esos son anglosajones, ¿no? Taylor y Maclaurin. Maclaurin es otro que desarrolló a partir del trabajo de Taylor una serie particular, ¿no? Que es importante, especialmente para quien usa aproximaciones de funciones, por ejemplo, en cálculo, ¿no? En ingeniería, no sé, procesadores o eventualmente en estimación de instrumentación o en determinaciones, el punto base a veces es cero. ¿Okay? Entonces, cuando el punto base es cero, esto es Maclaurin. Bueno, entonces, ¿qué es la serie Maclaurin? No es nada más que la serie de Taylor con punto base cero. Entonces significa aproximaciones cerca del cero. ¿Okay? Entonces, es la serie de Taylor con punto base, digamos, ahí le vamos a poner el vínculo, ¿okay? Es Taylor con punto base cero, Maclaurin. Bueno, esto es interesante porque al tener el punto base cero, la serie de Taylor, como ustedes la van a ver, quedaría función, ya no queda función de este número, porque esto es cero, queda función de h, o si quieren, de una distancia, la podemos llamar igualmente x, y, h, d, lo que sea. O sea, es una función, es un polinomio. Ustedes lo van a ver, al final va a ser un polinomio. Porque queda, como ustedes ven, función de h elevado a la 1, función de h elevado a la 0, función de h elevado al cuadrado, función de h elevado al cubo, etcétera, etcétera. O sea, este h, al final, como ustedes ven, es la variable, ¿no? Que permite saber, ¿no? Cuando nos desplazamos del 0, cuál es el valor de la función. Ok, bueno, ese es el caso particular. Entonces tenemos, repito, vamos atrás, vimos, dejamos de lado la punto flotante a partir, digamos, el primer concepto que tenemos para métodos numéricos, digamos que tenemos que trabajar con el ejercicio, es el criterio de Scarborough, ¿no? Que es un criterio para poder saber de cuánto, cuáles son las cifras significativas de esa magnitud. Y el pretexto es la serie de Taylor. Luego lo aplicaremos más adelante sobre otros algoritmos. No van a ser la serie de Taylor, van a ser otros, dependiendo del avance que tengamos. Cada vez que tengamos un cálculo iterativo, que es la normalidad en ingeniería, podríamos utilizar el concepto de error aproximado, relativo y criterio de Scarborough. Bueno, entonces, veamos el ejercicio. ¿Okay? Se subió en el TEC Digital. Aquí lo tengo, lo voy a leer acá porque es más fácil, pero ustedes tienen, se subió también la foto, ¿no? El PNG, el archivo PNG del ejercicio porque permite con Paint trabajarlo más cómodo que en otros ambientes. Entonces, tengo que hacer alguna aclaración, alguna anotación. Pero el ejercicio, digamos, lo que ustedes ven aquí es un ejercicio donde se nos pide aproximar con una serie de Taylor. Disculpen, vamos a aproximar con una serie de Taylor de cuarto orden, por lo tanto, tengo que llegar al cuarto orden. Voy solamente a dar una definición. Cuando, bueno, aquí ahora está obviamente lleno de anotaciones, pero digamos, veámoslo acá que te lo veo fácil. Cuando es solo la constante, porque ustedes ven que aquí no hay derivada, ¿no? Entonces, esta se llama orden cero.
Cuando es con la derivada 1, se llama serie de Taylor de orden 1, se recuerda, ¿no? Entonces, orden 0, orden 1, o sea, el orden lo da la derivada, ¿ok? Entonces, el orden 2. Y es interesante porque lo vamos a enmarcar, ¿no? Lo vamos a ver con un valor rojo. Hay una relación fácil de programar en computación, que es que el 2 factorial coincide con la derivada segunda y coincide con el exponente. Entonces hay una relación estrecha entre orden de la derivada, exponente de este monomio, ¿no? Xy más 1 menos xy, y el 2 factorial. Bueno, entonces, la fórmula general de la serie de Taylor es esta. Eso se podría programar, ¿no? Con una sumatoria y el residuo. ¿Ok? Entonces, el ejercicio pide cuarto orden. La función se nos da, es básicamente el recíproco de 1 menos x elevado al cuadrado. Y el punto base se nos dice que es 0,5. ¿Ok? Entonces, importante el punto base, ¿no? Tenemos que aplicarlo. Y el punto donde queremos calcular la serie. O sea, esto básicamente sería el xy. Y esto donde se quiere evaluar sería el xy más 1. ¿Okay? Ahora, no es que xy y xy más 1 uno tiene que estar a la derecha o a la izquierda. En este caso, vean que xy cae acá. Esto es xy. Y xy más 1, donde queremos evaluar, cae a la izquierda. Por lo tanto, ese intervalo da un h negativo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Nosotros crecemos hacia acá. Bueno, entonces, es importante aplicar bien. Como sugerencia, importante, en caso de serie de Taylor, determinar bien cuál es el punto base, ¿no? No equivocarse. Entonces, espera siempre que tengamos claro cuál es el punto base. En este caso, esto es xy más 1, ¿no? Y esto es xy. Siempre se llamará xy más 1, no importa que caiga a la izquierda o a la derecha. Bueno, entonces, xy más 1 y punto base. Después dice, evalúe la serie, bueno, ahí la vamos a calcular. Calcule el error relativo verdadero en porcentaje. Eso significa que vamos a conocer el valor verdadero de ese cálculo. Ahora vamos a ver por qué. De la aproximación anterior, o sea, de ese cálculo determine el error relativo verdadero. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es la definición de error relativo verdadero. Luego nos dice, estime el error de truncamiento verdadero de la aproximación obtenida en A. O sea, calcule una estimación del error de truncamiento verdadero. Vamos a ver cómo se calcula el error de truncamiento verdadero. ¿Okay? Es un ejercicio completo porque después dice, determine cuántas cifras significativas presenta la solución aproximada que se calculó en A. ¿Okay? Entonces, vale como repaso de conceptos porque nos pide una serie de cálculos. ¿Okay? Entonces, repito, primero evaluar la serie, luego estimar el error de truncamiento, el error relativo verdadero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto lo vamos a ver a continuación en la próxima reunión. Entonces, igual 10 minutos para poder grabar la clase y descansar 10 minutos. Entonces, nos veríamos aprox 10:30.